Sí, nos pone una investigación muy interesante que nos habla de que esta pérdida de juventud en las células no es natural, vendría a ser una enfermedad y que como enfermedad pues podría estar cerca de llegar un tratamiento. Vamos a ver la Totalmente. nota y regresamos para platicar con un experto que ustedes ya saben de quién se trata. Bueno. Envejecer es una enfermedad y si el paso del tiempo en nuestro cuerpo no fuera una condena biológica inevitable, sino una afección reversible, en los últimos años la medicina de vanguardia y la biotecnología han comenzado a abordar el envejecimiento desde un paradigma completamente revolucionario. Dejar de verlo como un proceso natural e inevitable y empezar a tratarlo como una enfermedad programada que se puede curar. El pilar de esta revolución médica se basa en la reprogramación celular. Para entenderlo de manera sencilla, nuestras células acumulan con los años una especie de suciedad digital en su epigenoma, el sistema que le dice a cada célula qué genes encender o apagar. Con el tiempo, la célula pierde su memoria, se vuelve ineficiente y envejece. Sin embargo, científicos inspirados en el hallazgo de los famosos factores de Yamanaka han demostrado que es posible reiniciar este reloj biológico. Mediante la introducción de proteínas específicas se logra limpiar la información celular viejita y devolverle a la célula la vitalidad y flexibilidad que tenía cuando era joven sin que pierda su identidad ni se convierta en una célula dañina. Experimentos de laboratorio en modelos animales han mostrado resultados asombrosos. Ratones envejecidos no solo recuperaron la vista perdida por el deterioro del nervio óptico, sino que restauraron la elasticidad de sus tejidos, mejoraron su función muscular y extendieron su esperanza de vida con salud plena. Estos avances respaldan la hipótesis de teóricos e investigadores del campo de la longevidad, quienes afirman que el envejecimiento es simplemente una pérdida de información en el sistema operativo celular y que si aprendemos a restaurar esa información, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la artrosis o la insuficiencia cardíaca podrían prevenirse de raíz. Aunque el camino hacia las terapias génicas y reprogramaciones seguras en humanos aún está sorteando rigurosos ensayos clínicos para garantizar que no haya efectos secundarios, el debate ético y científico ya está abierto. Si el envejecimiento es calificado como una enfermedad, la medicina ya no solo buscará curar los síntomas de la vejez uno por uno, sino apagar el motor principal que nos deteriora. La pregunta ya no es si podremos detener el reloj, sino qué haremos cuando tengamos el poder de regresar el tiempo en nuestras propias células. Así está el mundo. Totalmente. Y es que se ha demostrado que toda esta situación está conectada con el deterioro y la degeneración de nuestro ADN. Ciertas cadenas que sufren oxidación. Por eso es que es importante comer y tomar antioxidantes, comadritas. Pero vamos a dejar que sea un experto, mi querido Lalito, pues sí, el que nos vamos. diga cuáles van a ser estos procesos. El doctor Hiram Osiris, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí presente en Veristime. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Doctor, pues, adelante, padrino. Adelante. Bueno, estamos viendo, yo lo noto mucho en el área de los deportes, que cada vez se prolonga muchísimo más la energía vital de los jugadores, obviamente en unos niveles muy altos en cuanto a lo económico, pero ¿qué tan cierto o qué tan falto de sustento científico está esta parte que nos interesa el día de hoy, de saber si la vejez o el envejecer no es un proceso natural y se puede tal vez no revertir, pero tal vez detener, o cómo está la cosa? Bueno, básicamente no es que sea falso, estamos ante una circunstancia en la que estamos en pañales, por decirlo así. Si bien es cierto, esto no es tan nuevo, los factores que menciona la nota de descubiertos por Yamanaka en el 2007, que le valieron el premio Nobel de Medicina en el 2012, ha generado una serie de estudios en modelos murinos, esto es con ratas, que ha permeado para favorecer la investigación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué descubrió Shinji Yamanaka? Descubrió 4 proteínas
que podrían modificar o hacer que las células puedan rejuvenecer o, por llamarlo así, más bien lo que hace es que las células que se han hecho viejas las vuelve al estado embrionario. Él descubrió 4 proteínas. Entonces, es como si las células volvieran a nacer, por decirlo así. Y las convierte en unas cosas que se llaman células pluripotenciales. Esto es, que las células pueden convertirse en diferentes tejidos y regenerarse. Esto ha creado controversia en el medio de la investigación. ¿Por qué? Porque se descubrió que estos 4 factores de Yamanaka lo que podrían hacer es que estas células olvidaran su función principal. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos restaurar los cartílagos de la rodilla y se modifican genéticamente con estos factores, y resulta que entonces al cartílago, como se regeneró, pueda dar ahí células, digo, esto es como una teoría, células de otro tipo, o sea, otra línea celular y no solamente cartílago, y o bien generar tumores. Por eso viene una investigación que se hace en la Universidad de Harvard, encabezada por Sinclair, en la cual determinan que hay que eliminar uno de estas proteínas o de estos factores de Yamanaka. Fueron 4 y entonces se elimina uno, el que empieza con M, es M, K, O y S, son los factores de Yamanaka. Bueno, es CT4, CTK4, SK02, y esos son los nombres con los que se describieron. Vamos a hablar de M, S, O y K. Entonces se decidió eliminar el M, que es por decirlo así, el que hace que las células como que se les olvide para qué estaban hechas y entonces empiezan a generar células de otras líneas. Y en la actualidad se trabajó eso, al eliminar esto, se trabajó en los ratones provocándoles glaucoma de ángulo abierto, y entonces se vio que se podía regenerar el nervio óptico. ¿Por qué en el nervio óptico? Porque esta es la manera más fácil de seguirlo a través de fondoscopías, y es una manera tangible de poder poner sobre la mesa qué es lo que sucede con la evolución, si es favorable o no. Y doctor, en ese sentido, usted que ve este panorama, ¿cómo cree que vaya a ser introducido al uso cotidiano en su momento? ¿Cuánto tiempo usted estima para que este tipo de estudio y esta tecnología pueda ser una realidad disponible? Bueno, a partir de junio se empezó el primer estudio en humanos, haciendo estas modificaciones para pacientes con el glaucoma de ángulo abierto, para tratar de regenerar las células del nervio óptico y entonces los pacientes puedan recuperar la vista. Esta está en fase 1. Los estudios experimentales llevan 3 fases. Está en la primera fase de la investigación. Solamente son 12 pacientes, todavía no podemos tener resultados, acaba de empezar el estudio, insisto, en junio, entonces todavía no podemos hablar en cuánto tiempo. Algunas veces los ensayos clínicos toman años para poder determinar que tienen una validez y un sustento tangible para poder llevar a cabo en grupos más grandes y hacer comparaciones en grupos de población muy grandes, que esa sería la fase 3, y ver el beneficio que se puede tener con esto. Entonces, hablar de tiempo en este momento es complicado. En España... Pero también tenemos nuevas herramientas como las inteligencias artificiales que pueden acelerar los procesos como de validación científica. ¿Es esto una realidad? Sí, no, la inteligencia artificial, si bien es una herramienta muy útil, no debe de desplazar a los investigadores. O sea, ayuda a facilitar los medios, pero no puede sustituir a la ciencia. Es una herramienta más con la que contamos la gente que nos dedicamos a la investigación, ¿no? Totalmente. En España va a iniciar un protocolo para regenerar cartílago en un paciente que tiene artrosis. Entonces, en eso estamos. Insisto, estamos en pañales, pero creo que los avances son alentadores. Creo que sí podemos lograr, siempre y cuando las células
se mantengan en la línea para la que fueron diseñadas. Y no empiecen a crear otras cosas. Exacto, no pueden crearse tumores y entonces deformaciones, esto puede deformaciones mutaciones que no nos convienen, tal cual. Claro, doctor, en ese sentido podemos entender que este estudio y el avance no solamente va a reflejarse en un rostro más joven, un cuerpo por completo más joven, un instrumento en general, ya que la célula llega a este punto embrionario. Sí, mira, lo dijiste bien al principio, los seres humanos contribuimos al envejecimiento con múltiples factores externos. El alcohol, el tabaco, las grasas transgénicas, todo esto provoca una inflamación crónica. Y la inflamación crónica hace, lo voy a poner en términos muy llanos, no es así de simple como lo voy a decir, pero es para que me entiendan la gente que está viendo esta entrevista. Lo que hace esto es como generar una basura que se va y se deposita en los genes. Y entonces en el epigenoma, que así se llama esta estructura, ahí se deposita toda esa inflamación y los genes empiezan a ser flojos y se empiezan a medio olvidar como para qué fueron creados y para generar células nuevas. Y entonces quedan en una etapa de stand-by y empieza ese proceso de envejecimiento. Por eso, lo que pretende esta nueva investigación es hacer que las células se borren de esa basura que tenían ahí o eliminar esa basura que está en los genes y entonces crear una célula mucho más joven y poder desarrollar nuevas células a partir de eso. Claro, es decir que también esta célula que sería más joven impulsaría a las otras células a recordar cuál es el funcionamiento por el que fueron creadas. Más o menos es así. Mira, te pongo el ejemplo. Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, se empiezan a dividir las células. Y entonces ahí no tenemos cartílago, no tenemos hueso, no tenemos uñas, no tenemos nervios. O sea, empiezan a dividirse primero las células y en esa parte del embrión empiezan a diferenciarse las diferentes líneas celulares a través de las células madre tutipotenciales. O sea, una célula puede ser para células nerviosas, otra para hueso, y solito nuestro organismo empieza a diferenciarlas. Es ahí donde radica el riesgo de que estas células, al convertirse en células muy jóvenes, puedan desviarse. Lo único malo que yo veo es que, pues obviamente, no solamente por costos de investigación, sino hasta también por la avaricia humana, esto pues obviamente va a tener los rangos, ¿no?, altísimos de costos, de manejos y todo esto, claro, como pasó con la insulina, ¿no? Que claro, ellos lo hicieron abierto al público y le hicieron algo, ¿no? Sí, para que ya fuera particular. Sí, claro, claro. Pero bueno, sí, claro, nuestra amiga Loida Ebert dice que ama la genética. Muchísimas gracias, doctor Osiris. Es muy interesante este tema y es muy largo y muy extenso, pero obviamente pues es algo que está sucediendo y que eventualmente va a ser una realidad. Claro, totalmente. Claro. ¿Y qué recomendación podría tener, doctor, para las comadres de Veristime que, bueno, quieren de alguna manera cuidarse, tratar de evitar que este envejecimiento sea acelerado, pero que al mismo tiempo efectivamente están expuestas a todos estos agentes agresores del medio ambiente y también de la costumbre diaria? ¿Cuál sería su consejo? Lo dijiste tú, la utilización de los antioxidantes, ese es un factor súper importante para retardar el proceso de envejecimiento. Entre más sustancias utilicemos en nuestro organismo, aunado al estrés de la vida diaria, lo que ya mencionamos al principio con alimentos, con el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, hace que la célula vaya envejeciendo. Entonces, el llevar una vida sana, hacer ejercicio y sobre todo, más que hacer ejercicio cardiovascular, hay que hacer ejercicio que provoque el aumento de la masa muscular, que es la que más se ve afectada con el paso del tiempo. O sea, entonces, pesas. Hay que generar músculo, sí, hay que generar músculo. ¿Y cuál antioxidante recomendaría usted? ¿De qué alimento o de qué fruto? Puede haber antioxidantes naturales, sobre todo las berries tienen muchos antioxidantes. Claro, blueberries, sobre todo arándanos, todas las berries tienen muchos antioxidantes.
Claro. Incluso el café con moderación puede servir, tiene antioxidantes. Yo soy el menos recomendado en hablar de la moderación del café, ya que tomo café como si fuera... De hecho, tengo un problema. Agua de uso. Yo sustituyo el agua de uso con el café y de repente me encuentro todo deshidratado y ya es cuando me empiezo a echar agua. Pues doctor, muchísimas gracias. Terminamos con Gracias a este tema. ustedes. Muchas gracias, doctor. Un placer.